Un intercambio tras una ruptura terminó siendo mortal. La policía informa que Emily Finn, de 18 años, fue a la casa de su exnovio a devolverle sus cosas y no regresó. Austin Lynch, su ex de 18 años, está acusado de dispararle y matarla. Enfrenta un cargo de asesinato. Conforme surgen más detalles, la imagen es inquietante. Romance adolescente, con tensiones surgidas antes de la última visita. Caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Una joven bailarina fue asesinada presuntamente por su exnovio en un trágico acto que conmocionó a una comunidad de Long Island. Mientras se lamenta la muerte de Emily Finn, de 18 años, su exnovio Austin Lynch enfrenta un cargo de asesinato y surgen versiones sobre las posibles causas de la tragedia. La policía reportó que sucedió en una casa de Nisconset, Nueva York, en Acción de Gracias. Emily estaba en casa desde la universidad. Debía regresar pertenencias tras una ruptura reciente. Entonces, según los investigadores, su exnovio de 17 años, a un día de cumplir 18, supuestamente disparó 2 veces con una escopeta. El primer disparo mató a Emily. El segundo, supuestamente dirigido a su propio rostro, lo dejó gravemente herido. Ahora, mientras espera los cargos, un amigo de su familia está hablando, señalando que la causa de la supuesta violencia fue el dolor por la ruptura. Pero una serie de fotos en redes sociales muestra una imagen más compleja. No solo fotos del baile de graduación y vacaciones, sino imágenes del exnovio posando con armas en salidas familiares, en un ambiente hogareño que parece celebrar la rudeza. Este caso trata sobre una joven de 18 años de Long Island. Su nombre es Emily Finn. Según The Independent, ella era una bailarina dedicada de Bayport, Nueva York. Recién graduada de la preparatoria Civil, empezó su primer año en SUNY Oneonta para ser maestra. Su director artístico le dijo a Newsday que ella era una líder muy querida en su estudio de danza. Quienes la conocían decían que era una presencia vibrante y cálida. Luego está su exnovio, Austin Lynch. Según el New York Post, él tenía 17 años y acababa de graduarse de la preparatoria. Y, según los informes, él se había enlistado recientemente en los Marines. Su familia vivía en Wisconsin. Estaba a unos 20 minutos en auto del pueblo natal de Emily. El Post informa que ellos tenían un historial. Salieron, fueron al baile de graduación y hasta se fueron de vacaciones familiares juntos. Para el Día de Acción de Gracias de este año, esa relación había terminado recientemente. La policía informa que un día antes del Día de Acción de Gracias, el miércoles 27 de noviembre, ocurrió la tragedia. Emily estaba en casa de la universidad, probablemente esperando el feriado. Según los investigadores, su última parada fue en la casa de su exnovio en Wisconsin, poco después de las 11 de la mañana. La razón que la policía ha dado para su visita parece casi dolorosamente común. El teniente detective del condado de Suffolk, Kevin Baker, le dijo a Greater Long Island que ella solo estaba ahí para devolver algunas pertenencias de su ex después de su ruptura. Lo que ocurrió en esa casa convierte esto de una ruptura en una investigación de homicidio. La policía alega que Austin Lynch, usando una escopeta que poseía legalmente, disparó 2 tiros. El primer disparo mató a Emily Finn. El segundo, según investigadores, fue autoinfligido en la cara. El papá de Austin hizo la llamada al 911 desde la casa. Según la policía, Emily Finn fue declarada muerta en el lugar al llegar los primeros en responder. Austin Lynch, gravemente herido, fue trasladado de urgencia al hospital y sobrevivió. Al día siguiente, Día de Acción de Gracias y su cumpleaños 18, lo pasó en una cama de hospital. En los días que siguieron, una ola de dolor recorrió la comunidad. Se realizaron vigilias. Listones rosas, el color favorito de Emily, estaban en todas partes. Mientras Lynch se recuperaba en el hospital, la oficina del fiscal del condado de Suffolk anunció que lo acusaría de asesinato en segundo grado. Pero como tenía 17 años en el momento del presunto delito, aunque fuera solo por un día, la aplicación de la ley Raise the Age de Nueva York significa que una decisión futura determinará si será juzgado como adulto. Fue arrestado formalmente y se le leyeron cargos por asesinato tras ser dado de alta médica. Ahora, mientras la comunidad ha estado tambaleándose por esta pérdida devastadora, surgió una voz tratando de darle sentido a todo esto. El New York Post habló con una fuente
amigo de la familia Lynch, quien ofreció una teoría personal sobre el presunto motivo. Esta fuente, que afirmó haber conocido al adolescente acusado Austin Lynch desde que era un niño pequeño, le dijo al medio que estaba, cito, disgustado por las acciones presuntamente cometidas. Pero su explicación descartó la premeditación o un pasado oculto y apuntó hacia una sola emoción abrumadora. Según la versión del Post, esta fuente enmarcó la tragedia como el resultado catastrófico de una ruptura adolescente. Supuestamente, describieron la relación como, cito, un amor de juventud que dejó de tener sentidos y afirmaron que el adolescente no tenía la madurez emocional para afrontar la ruptura. La fuente es citada dando una evaluación psicológica directa, diciendo, cito, el lóbulo frontal aún no está desarrollado y no está preparado para manejar y procesar estas emociones. La incapacidad de un niño para entender esto hace que sienta que el mundo se acaba. Lo más destacable es que la fuente negó cualquier rumor de culpar a la víctima, diciendo, la gente comenta cosas como, seguro, ella le hizo algo a él. No, ella no lo hizo. Según los informes, esta versión de los hechos construye una narrativa específica, un joven con el corazón roto, no un depredador calculador, que supuestamente fue abrumado por un dolor que simplemente no pudo procesar. Ahora, incluso mientras esa narrativa personal tomaba forma, otro tipo de imagen comenzaba a tomar forma en línea, no a partir de fuentes confidenciales, sino de una serie pública de publicaciones en redes sociales, muchas de las cuales provenían de la cuenta de la propia familia de Austin Lynch. En Law and Crime hallamos fotos de la pareja en épocas aparentemente más felices, fotos de Emily y Austin en el baile de graduación, Emily sonriendo con un vestido magenta brillante. Una foto aún visible en el Facebook de la mamá de Austin muestra lo que parecía unas vacaciones familiares en Aruba. Emily estaba justo ahí, en la foto grupal. Eso sugería una relación profundamente entrelazada con la familia. Había otra foto de los dos, que al parecer fue eliminada después de la tragedia. Y luego, si retrocedes un poco, hay una publicación en el Facebook de su padre, fechada casi 3 años exactos antes del supuesto crimen. Muestra a un Austin Lynch más joven con una escopeta. El pie de foto dice, un poco de tiro al plato para el cumpleañero. También había fotos de Austin y su padre levantando pesas juntos. Un pie de foto celebra abiertamente esto, diciendo, cito, el tiempo en familia es igual a tiempo de gimnasio en la casa Lynch. Para el domingo 30 de noviembre, más de 1,000 personas llenaron una funeraria en West Sayville, Nueva York, para el servicio de Emily. De acuerdo con el New York Post, los dolientes usaron rosa por petición familiar. Una exhibición mostraba las zapatillas de ballet rosas de Emily, un cartel de ella con una flauta en la banda de marcha de la preparatoria Sayville y recuerdos de sus logros académicos. En línea, una campaña de GoFundMe lanzada para su familia, describió a Emily como parte del tejido de las vidas que tocó. Recaudó decenas de miles de dólares en las primeras 48 horas. La Asociación de Exalumnos de Sayville emitió una declaración formal, diciendo que su muerte, cito, deja un vacío imborrable donde antes había un futuro lleno de promesas. Ahora nos acompaña el abogado defensor penal y exfiscal Chase Brown para hablar de este caso. Gracias por acompañarnos. Qué historia tan triste allá en Long Island. Um, Sabiendo que el sospechoso, en este caso, que supuestamente se disparó en la cara, está lidiando con heridas graves y lo que parece ser un intento fallido de asesinato-suicidio, ¿cómo influye eso en cómo podría desarrollarse este caso ahora que hay un caso en su contra? Así que influye de varias maneras. Quiero decir, lo más importante que argumentaría desde el punto de vista de la defensa es que, sin duda, es un factor atenuante. En Nueva York, la pena máxima por asesinato en segundo grado es de 25 años a cadena perpetua. Existe la posibilidad de reducir esa sentencia a 23, 20 años, algo así. Así que no estoy justificando su comportamiento, pero sí es un factor atenuante que él mismo se hizo daño. Y no sé el alcance de esas lesiones. Así que definitivamente es un factor a considerar. Y eso es algo que yo tomaría en cuenta como atenuante. Como fiscal, la otra versión realmente no importa. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, tenía toda la intención aquí y tenía la intención de quitarse la vida al final. Y ya sabes, obviamente no tuvo éxito. Pero no debería haber un factor atenuante. Así que creo que sin importar de qué lado estés, lo usas en ese aspecto. Desde la defensa existe un sólido argumento atenuante.
Y legalmente, esto también es fascinante. Obviamente, un caso increíblemente trágico es que él tenía 17 años, pero al día siguiente iba a cumplir 18. ¿No ves eso muy seguido? Donde literalmente se reduce a 24 horas entre ser adulto y ser menor de edad. ¿Cómo influye eso en cómo podría desarrollarse esto? De cualquier forma, es asesinato en segundo grado, uno de los pocos delitos en Nueva York que permite quedarse en la corte penal. Hay muchos delitos que hasta cierto punto pueden ser transferidos. El asesinato no es uno de esos, así que ya sabes la diferencia de un día o algo así, en este caso en un asesinato en segundo grado, no creo que haga tanta diferencia. Sabes, si él fuera más joven, 15, 14, algo así, pero es uno de esos crímenes que permanecerán, tiene la capacidad de quedarse, así que al final dependerá del juez. No veo a ningún juez en este condado que vaya a aprobar trasladar esto al tribunal de familia. Esto pertenece al tribunal penal y sinceramente ahí se va a quedar. Cuando es un caso como este, donde realmente no se trata de quién lo hizo en términos de, ya sabes, la persona que disparó y mató a esta joven y ella pierde la vida, desde el punto de vista de los fiscales, mientras analizan esto y construyen su caso, ¿cómo proceden? Sabiendo que la verdad es que no va a ser difícil probar eso. Él fue quien apuntó el arma, la disparó y luego le quitó la vida a esta joven. Así que desde el punto de vista de la fiscalía, hay mucho trabajo de investigación por hacer. Probablemente revisaría los registros telefónicos, ¿verdad? Revisaría los mensajes y llamadas entre la víctima y el acusado sobre el plan para que la víctima fuera a su casa y la ruptura. También consideraría las redes sociales y solicitaría una orden de cateo para ambos teléfonos para analizar la comunicación. ¿Hay algo? Está hablando con otro amigo sobre lo molesto que está, ya sabes, cosas así, para tratar de establecer la intención. Ahora, ciertamente la intención no necesita ser planeada, pero si puedes obtener información de los teléfonos que muestre que ya se había planeado antes, eso ayuda mucho más. Quiero decir, un argumento de la defensa podría ser que es circunstancial, o sea, es difícil. Creo que buscas construir el contexto para, si hay juicio, mostrar al jurado que esto ocurre desde antes. Sí, cometió el acto en esa fecha, pero ya lo planeaba o todo llevaba a eso. Porque desde el punto de vista de la defensa, si tú tomas este caso, ¿en qué momento más o menos te rindes en esa parte? Es decir, mira, él fue quien disparó el arma, ahora hablemos de algunas de las cosas que llevaron a este momento. Um, Probablemente mucho al principio. Esto, de nuevo, es por un enfoque de mitigación. Probablemente debas pedirle al juez que acepte una declaración de culpabilidad, ¿no? Tendrías que declararte ante el tribunal, declararte culpable de los cargos que se te imputan y recibir una sentencia del juez. Prepararía un paquete de atenuantes, lo mejor que pueda. Quizá hacer una evaluación de salud mental, ver si hay algo ahí para abordarlo desde diferentes ángulos. Porque desde una perspectiva legal basada en los hechos, creo que vas a tener un momento difícil como abogado defensor aquí. Y hemos visto en casos como la violencia doméstica, si las personas estaban casadas y están pasando por un divorcio, y ves esto, sabes, muy tristemente, las cosas pueden volverse trágicas. En este caso, fue amor adolescente, como algunos lo han descrito. Amor de cachorro fue el término que una persona usó para describir esto. Y son chicos jóvenes, y él no sabe cómo manejar sus emociones en este momento. ¿Cómo ve la corte algo como esto? Son dos jóvenes que atravesaban una ruptura difícil, a diferencia de un caso en que tuvieran 40 años, estuvieran casados o la relación terminara mal. ¿Cómo considera el tribunal, aunque sea para adultos, que hablamos de alguien de 18 años? Eso se debe a que el cerebro aún no está completamente desarrollado. Algunos estudios dicen que esto ocurre hasta los 20 años. Así que eso influye. Tienes la capacidad, la habilidad de tomar decisiones para decir, para darte cuenta de las consecuencias de tus acciones, pensando más allá de solo la reacción emocional inmediata. ¿Cómo manejas esas emociones? Así que eso va, de nuevo, creo, a otro factor atenuante de por qué deberías reducir la sentencia. No creo que esto sea algo por lo que te absuelvan por un defecto mental. Me refiero a una defensa donde no puedes comprender lo que ocurre o una defensa por locura. No creo que llegue a ese nivel, pero se trata de reducir esos números y sobre la sentencia final que recibes. Definitivamente es algo que influiría, sin embargo. Ciertamente tiene que ver con cómo procesar las emociones y tus acciones y entender las consecuencias, porque a esa edad eres muy corto de vista. Como abogado defensor en un caso así, buscas entender y obtener una imagen clara de la situación. Sé que en esta relación
Ellos fueron juntos al baile de graduación y se fueron de vacaciones con su familia. Muchas personas los vieron juntos en público y probablemente no estaban en una relación. Aunque tuvieran algún problema, jamás habrían imaginado que tomaría el rumbo que dicen que tomó. Como abogado defensor, ¿cómo empiezas a reunir información e intentas armar el panorama de lo que crees que será una buena defensa para un cliente como este? Así obtendría información de la familia, hermanos, padres y el trasfondo de la crianza de este joven, en cuanto a cómo le iba en la escuela, si hubo algo en su infancia que lo haya afectado, hubo algún trauma, hay algún diagnóstico, tiene algún tipo de problema de salud mental, incluso revisar sus registros escolares, cómo le va en la escuela. El problema es que en los papeles lo presentan como un asesino. Necesitamos ponerle rostro a ese nombre, dar más contexto y humanizar a la persona acusada. Así que tienes que mirar hacia la familia, el trasfondo, cualquier trauma que pudo haber ocurrido en su infancia. Después, ver si hay más amigos o personas que puedan escribir cartas y referencias de carácter y tratar de aportar algunos de los aspectos positivos de este joven al asunto. Cuando se trata de esto, porque sé que ha habido y en el pasado hemos visto, cuando la gente habla sobre el cerebro de un joven, no está completamente desarrollado. No saben cómo manejar las emociones. Justo estábamos hablando de eso hace un momento aquí. Pero, ya sabes, sigue siendo un adulto. O sea, si ahora tiene 18 años, supongo, ¿qué tanto peso tiene ese argumento en la corte cuando se trata de sí? Los estudios muestran que su cerebro no está totalmente desarrollado, pero no es la primera en pasar por una ruptura. De 17 a 18 años cambia tanto de un día a otro. No, es solo que es un número arbitrario en ese sentido, pero creo que es la juventud en sí misma. Así que él no tiene 25 años, no ha tenido las experiencias de vida que podría tener alguien de 25 o 30 años o incluso de 20 años. Él aún estaba en la preparatoria y no parecía haberse ido de casa. Nunca había estado solo, no había tenido la oportunidad de cuidarse a sí mismo, básicamente. Ha estado bajo el cuidado de sus padres todo este tiempo. Así que creo que sí influye. Quiero decir, no es... Él no tiene la madurez ni la experiencia de vida de un adulto, alguien mayor de quien puedas responsabilizar por completo de sus actos. Puede que no tenga esa experiencia. Y cuando se trata de si esto termina, y sé que todavía estamos en las primeras etapas de esto, y probablemente me estoy adelantando, pero si se trata de declararse ante el tribunal y de alguna manera dejar la decisión a la misericordia de un juez, ¿cómo es ese proceso en Nueva York? Entonces, ese proceso consiste en que habría varias fechas de conferencia, ¿verdad?, con el tribunal y el fiscal del distrito y verían hacia dónde irían. Y luego, si el fiscal del distrito no está dispuesto a hacer una oferta o si piensas, ya sabes, ¿es esto algo que necesito llevar ante el juez? Tú, la manera en que yo lo haría es que reuniría el paquete, cuando digo un paquete, juntaría los factores atenuantes, si necesitara un terapeuta o un psicólogo o algún doctor para entrevistarlo, para obtener un informe sobre él, para ver cuál es su capacidad mental. Cartas de carácter de la familia, todo el historial, casi un enorme archivador, diría yo, si no es que más, de material atenuante para luego presentarlo al juez. Y luego, con suerte, el juez me daría la oportunidad de presentar mi caso verbalmente sobre cuál es la cifra que estamos buscando. Pero es un proceso, va a tomar meses, podría ser un año, no es algo que suceda rápido porque implica mucho trabajo. Y entonces, ¿qué supongo le corresponde al juez? Y si por este cargo de asesinato en segundo grado son 25 años a cadena perpetua, eventualmente, ¿sabes? El juez tiene una audiencia de sentencia, como hemos visto, y luego toma una decisión sobre cuál será la sentencia. Correcto. Entrarías al proceso sabiendo más o menos qué sentencia dará el juez, el máximo es cadena perpetua y el mínimo 15 años, así que podrías recibir cualquier pena entre esos límites. Todavía tienes libertad condicional tras la sentencia y el encarcelamiento, pero puedes recibir cualquier sentencia en ese rango. Entonces, al entrar tendrías una idea de cuál sería el número y luego pasas por un proceso en el que libertad condicional te entrevista. um, y presentarías tu paquete de mitigación y luego tendrías la fecha de sentencia. No entrarías en ese proceso sin saber el número, porque al declararte culpable ya no hay vuelta atrás. O sea, todo puede pasar, ¿verdad? Básicamente estás a merced del juez. Así que quieres asegurarte de saber dónde van a estar antes de entrar en eso, porque También porque siento que he estado, bueno, he estado en audiencias de sentencia antes y siempre me llama la atención solo ser un observador de eso, donde podría durar horas
y todos están dando testimonios emocionales por el delito que haya sido. Pero luego llega ese momento en que el juez toma una decisión sobre cuál será la sentencia. O puede ser como una audiencia de fianza donde deciden si alguien la obtiene. Parece que el juez, tras horas de testimonios, revisa todo en 30 segundos y toma su decisión. ¿Cuánto en esos momentos? Esto es hablando más en general. ¿Cuánto impacto tiene ese día en particular y esa audiencia en lo que va a ser la sentencia? Es caso por caso, no creo que se pueda decir. Podría impactar cada caso individualmente. He visto casos donde la manera en que el acusado actúa ante el juez ese día en la corte, a lo que me refiero es, muestran remordimiento, están pidiendo disculpas, le están diciendo lo siento a las víctimas en un caso sensible para las víctimas, piden disculpas y admiten culpa a las víctimas. ¿O es alguien que va a pararse ahí y decir, incluso después de ser declarado culpable por un jurado, que es en lo que se basa nuestro sistema, que aún mantiene su inocencia? Apelaré. Yo no hice esto, ¿cierto? Eso afecta al juez. Por eso es clave cómo uno muestra remordimiento ante él. Y luego, si el juez no está al tanto de parte del impacto que una víctima pudo haber tenido, todas esas declaraciones de impacto de la víctima pueden ser increíblemente impactantes y dolorosas y muy, muy difíciles para todos los presentes, obvio, simplemente por lo traumatizante que pueden ser algunos de estos crímenes. Así que es caso por caso. Pero creo que realmente todo se reduce a cómo ese acusado va a comportarse en la corte. Van a disculparse, van a seguir manteniendo su inocencia después de... Y obviamente eso es en una situación de juicio, pero en resumen depende de cada caso. Pero esos son algunos de los factores. Y cuando se trata de los fiscales en este caso, y de nuevo, no es una situación en la que estén tratando de averiguar quién le quitó la vida a esta joven. Prácticamente sabemos lo que pasó y sabemos que hubo esta ruptura y todas estas cosas involucradas. Y ella nunca volverá a estar aquí. Ella pierde la vida, tenía un futuro increíblemente brillante y su vida se ha perdido. ¿Qué factores influyen en la decisión de un fiscal sobre si hacer o no un trato para evitar ir a juicio, pero al mismo tiempo asegurarse de que la familia, las comunidades que tienen, reciban la justicia que buscan, porque fue su ser querido quien se perdió? Correcto, así que todo se reducirá a... entonces, si fueran a juicio, la familia, estoy seguro de que los padres de esta joven estarían ahí todos los días. Su familia estaría ahí todos los días. Un juicio sigue siendo un juicio. Debes probar tu caso y la muerte. Debes probar que este joven actuó intencionalmente. En juicio, eso implica autopsias y fotos. La familia debe sentarse ahí diario y revivir el momento más traumático de sus vidas, estoy seguro. Así que hay algo que decir sobre evitar ese proceso, declararse culpable, pero también debes tener una cifra, eso, una cifra, una sentencia que le dé cierre a la familia, que brinde justicia para todos los involucrados. Entonces, ya sabes, si puedes encontrar esa cifra que evite un juicio, que evite ese proceso realmente agotador para la familia, pero que también sea la cifra correcta para que este acusado se declare culpable, creo que eso es lo que lo resuelve. Pero de nuevo, los juicios son juicios y puedes sentir simpatía, puedes tener simpatía, puedes considerarlo en un juicio, pero aún así debes probar tu caso y repasar lo sucedido. Y eso no, la familia estaría ahí y es algo que sin duda sería muy difícil. Y si esto termina yendo a juicio, y digamos que el acusado intenta lo que sea que quiera intentar, ¿quién sabe qué se desarrolla en términos de pruebas a medida que avanza este proceso? Si hay un veredicto de culpabilidad, ¿quién decide cuál sería la sentencia? Depende totalmente del juez quien tomará la decisión. Um, if you were... Si este caso llegara a juicio desde el punto de vista de la defensa, y obviamente si lo declaran culpable, quiero decir, los factores atenuantes que mencioné antes probablemente vuelvan a entrar en juego. Probablemente vas a presentar ese mismo paquete al juez otra vez para tratar de reducir esa cifra. No puedes castigar a alguien por ejercer su derecho a juicio. Pero hay que mencionar a la familia de la víctima que debe venir diario y soportar esto. Así que, de nuevo, vas a intentar reducir ese número tanto como sea posible. Pero ya sabes, ahora has sido declarado culpable por un jurado de tus iguales. Ese es nuestro sistema y, ya sabes, en ese momento depende del juez. Sí, veremos cómo avanza este caso, que aún está en las primeras etapas. Es un caso muy trágico de Long Island. Chase Brown, abogado defensor penal y exfiscal, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros en Law and Crime. Te lo agradecemos. Sí, gracias por invitarme, lo aprecio.
Por ahora, Austin Lynch permanece bajo custodia, acusado de asesinato en segundo grado. Eso es todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.